Focos tenemos un nuevo segmento de opinión, un espacio para voces críticas, informadas y cercanas. Hablemos de política, medio ambiente, derechos humanos, cultura y más. Lee semanalmente las columnas de opinión en nuestro sitio web focostv.com. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una entrevista en vivo más de nuestro canal. Mi nombre es Claudia Palacios, soy editora de Focos y les doy la bienvenida a este espacio de plática que hemos creado para poder resolver las dudas de nuestra audiencia sobre los temas más importantes y los temas de coyuntura que les preocupan. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vacunación de COVID-19 en el país y también sobre las dudas que surgen con respecto a la necesidad de una tercera dosis de refuerzo para el esquema de vacunación que se está llevando a cabo en el país. Para eso vamos a hablar con el doctor Alfonso Rosales. Él es médico salubrista, epidemiólogo y especialista en medicina tropical. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, para comenzar, como le comentaba antes de que estuviéramos en este espacio, la razón por la cual nosotros decidimos abrir esta entrevista es porque hay muchas dudas en torno a la necesidad de reforzar los esquemas de vacunación que se están llevando a cabo en el país. Voy a comenzar con la pregunta que nos envió una persona en Instagram referente a la duración de la inmunidad proporcionada por las vacunas. Esa persona nos plantea que tiene el esquema completo de Sinovac y que no sabe si después de 6 meses tendrá que vacunarse de nuevo. ¿Qué sabemos sobre la duración de la inmunidad? Mire, lo que se sabe sobre la duración de la inmunidad es que los anticuerpos que son estimulados, la producción de anticuerpos que son estimulados por cada una de estas vacunas, al momento se estima que por lo menos 6 meses tienen de duración. Ahora, eso no quiere decir de que las vacunas no produzcan más protección, porque acordémonos que tenemos en nuestro sistema inmunológico, tenemos la inmunidad humoral, que son los anticuerpos, pero también tenemos la inmunidad celular. Ambos sistemas son estimulados por la vacuna. Ahora, lo que nosotros podemos medir son los anticuerpos, esa es la inmunidad humoral, pero no sabemos si la inmunidad celular va a estar activa y si va a durar más de 6 meses, ¿verdad? Entonces, para eso hay todavía que hacer estudios para ver cuánto va a durar esta protección, ¿verdad? Por el momento, estamos segurísimos de que tenemos los niveles de anticuerpos protectivos a los 6 meses, ¿verdad? Pero puede ser de que tengamos estos niveles protectivos por más tiempo. Ok, y ante, digamos, la falta de certeza, ¿verdad? Total sobre qué tanto tiempo puede durar la inmunidad de las vacunas, muchas personas han comenzado a consultar si va a ser necesaria una tercera dosis pronto. De hecho, ya hay algunos países, en Latinoamérica hay 3 países que son República Dominicana, Uruguay y Chile, que ya están, donde las autoridades ya autorizaron la aplicación de una tercera dosis a personas que son altamente vulnerables. No sé qué evidencia científica hay para respaldar estas decisiones. Sí, esta decisión se basa en un estudio que se hizo en Israel, ¿verdad? Este estudio de Israel demostró que al menos el 40% de las personas que se reinfectaban, o sea, que se contagiaban con virus aún a pesar de tener inmunización completa, o sea, las 2 dosis de Pfizer, contraían la enfermedad. Y estas personas, por lo general, eran personas inmunocomprometidas. O sea, no son personas que tengan enfermedades crónicas, son personas que padecen de una deficiencia de su sistema inmunológico. Entonces, tanto Chile como República Dominicana como Uruguay están vacunando con una tercera dosis
a las personas inmunocomprometidas. Así también Estados Unidos, así también el Reino Unido, el mismo Israel y otros países por el estilo, ¿verdad? Pero son específicamente personas inmunocomprometidas. No hay evidencia hasta el momento que se necesite una tercera dosis para usted o para mí. Ok. En ese sentido, me gustaría hacerle unas preguntas un poco más específicas que envía la audiencia de acuerdo a distintas situaciones, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con la necesidad de una persona que nos pregunta por Instagram que ya tiene sus primeras dos dosis con AstraZeneca, y si será necesario vacunarse con Pfizer, si puede ponerse una tercera dosis en este momento con Pfizer. De nuevo, la evidencia, no hay evidencia de que se pueda hacer esta combinación de diferentes vacunas, ¿verdad? La recomendación actual es que no se haga. Ahora, en el futuro podría cambiar esta recomendación, pero en estos momentos no hay ningún estudio que nos diga de que combinar la Pfizer con la AstraZeneca, o la AstraZeneca con la Moderna, o la Moderna con la Sinovac. No hay ningún estudio que nos diga que esto es, ¿cómo se llama? Seguro, ¿verdad? Si no hay estudios, si no hay evidencia, dudo mucho que vaya a haber una recomendación de que se puedan combinar estas vacunas. ¿Y puede haber una afectación a la salud de las personas que decidan aplicarse una tercera dosis? Eso es digamos? lo que no se sabe. Y por eso es que la recomendación de hoy por hoy es que no se combinen las vacunas, porque no sabemos si al combinar vacunas podrían haber efectos secundarios severos, ¿verdad? Por eso es que no se están recomendando. Ok. También hay otra duda específica sobre el caso de Sinovac. Sobre todo, creo yo, porque precisamente esos países, ¿verdad?, de Latinoamérica que han estado aplicando la tercera dosis son países donde además se hizo vacunación masiva con Sinovac en un inicio también, y pues ha generado dudas sobre si una tercera dosis reforzaría la efectividad de esta vacuna. De nuevo, no hay evidencia, ¿verdad? No tenemos evidencia para recomendar una tercera dosis. Ahora, yo creo que tenemos que tener claro, el objetivo de la vacunación no es evitar el contagio, ¿verdad? El objetivo de los programas de vacunación es evitar la enfermedad severa y la muerte, y proteger el Sistema Nacional de Salud. Esos son los objetivos de un programa de vacunación. Con el advenimiento de la nueva variante, ¿verdad? La variante Delta, se vio de que la protección de las vacunas, por lo menos de la Pfizer, de la Moderna y de la Johnson & Johnson, disminuía hacia el contagio, ¿verdad? En diferentes magnitudes. La que más se mantenía era la Pfizer, pero disminuía un 80% de un 96% original, disminuía el 80%, y las otras dos también disminuían su protección al contagio, o sea que personas con vacunación completa podían reinfectarse con esta variante Delta. Ahora, lo importante de considerar es que tanto la Pfizer como la Moderna como la Johnson & Johnson mantuvieron su protección hacia la enfermedad severa y hacia la muerte, ¿verdad? Que son en realidad el verdadero objetivo de cualquier vacuna. Es decir, doctor, que podemos decir que en este momento las vacunas que se están aplicando en nuestro país y en otros países son efectivas o han probado ser efectivas a las variantes de COVID que se han detectado. Efectivamente. Todas las vacunas al momento están demostrando que son efectivas para contrarrestar o para prevenir la enfermedad severa y la muerte en personas vacunadas con la vacunación completa, ¿verdad? Es diferente cuando la vacunación es incompleta, como si tenemos solo una dosis, ahí sí no estamos, ahí sí la vacuna no protege contra la enfermedad severa ni contra la muerte, ni en aquellas personas que no están vacunadas. Es importante tomar en cuenta de que según los estudios actualmente nos están diciendo que una persona no vacunada
es 8 veces más susceptible de contraer o de contagiarse con la variante Delta que una persona vacunada. 8 veces. Segundo, una persona no vacunada es 24 veces más propensa a tener enfermedad grave que una persona vacunada. Tercero, una persona no vacunada es 25 veces, tiene mayor probabilidad de morir que una persona vacunada. Entonces, la conclusión es de que hoy más que nunca, con la variante Delta, es urgente que todos nos vacunemos. Doctor, en cuanto al, bueno, quería consultarle también sobre el ritmo de vacunación que lleva el país, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la importancia que usted ha señalado en cuanto a vacunarse frente a las nuevas variantes del coronavirus. Hasta ahora hay 1.9 millones de personas en el país que ya completaron su esquema de vacunación y al menos 3.2 millones con primera dosis, ¿verdad? Dentro de esas se incluyen las anteriores. ¿Cómo ve usted este ritmo de vacunación? ¿Cree que vamos lo suficientemente rápido para alcanzar la meta, ¿verdad?, de inmunidad colectiva? ¿O todavía hay obstáculos que están frenándonos de lograr llegar a ese punto? Mire, yo creo que el ritmo de vacunación al momento es bastante bueno en El Salvador, ¿verdad? El Salvador tiene la mayor cobertura de Centroamérica con inmunización completa. El 31% de la población ya tiene sus 2 dosis, ¿verdad? El país que más cerca anda es Panamá con el 20% y luego Costa Rica con el 17%. Entonces, El Salvador sí ha logrado establecer un programa de vacunación bastante funcional, bastante efectivo. No sé si en el futuro, porque a mí me parece que hay vacíos en lo que respecta a la información, a la transparencia de la información, en cuanto que en todos los países lo que se ve es que la cobertura de las vacunaciones llevan una curva ascendente, después hacen una meseta, porque ahí es donde empezamos a encontrar esos estratos de población que no se vacunan, ¿verdad? Y entre ellos tenemos personas que tienen miedo de vacunarse, entre ellos tenemos personas que por motivos religiosos o por motivos ideológicos son antivacunas. Tenemos personas también que, como los jóvenes, que piensan que no tienen riesgo de sufrir del COVID y que por lo tanto no necesitan vacunarse, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos es cuando se necesita que haya una estrategia de comunicación, ¿verdad? Y una estrategia de comunicación segmentada hacia los diferentes segmentos de esa población, porque los mensajes tienen que ser adecuados para cada segmento, ¿verdad? Si son personas que son por motivos religiosos, entonces los mensajes y los canales para llevar esos mensajes son diferentes que si una persona lo que pasa es que tiene miedo de vacunarse, ¿verdad? Entonces, la estrategia de comunicación tiene que ser basada en un estudio que debería de haber hecho ya el país para conocer cuáles son los conocimientos, para conocer cuáles son las percepciones y para conocer cuáles son los comportamientos de los diferentes sectores de la población con respecto a la vacuna. Muy bien. Doctor, con respecto a la vacunación que se está llevando a cabo en el país,
algunas personas han presentado dudas también relacionadas a casos de personas que que se han contagiado del virus a pesar de estar vacunadas, o personas que han presentado síntomas un poco más graves, más severos, estando vacunadas. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo nos lo puede explicar usted? Bueno, acordémonos que la vacuna no es 100% efectiva, ¿verdad? La vacuna más efectiva es la Pfizer y eso le da un rango de seguridad 94. Quiere decir de que cada 100 personas, 4 personas se van a contagiar. Ahora, si nos vamos a la Sinovac, el rango de protección anda alrededor de los 50%. O sea, de que cada 100 personas vacunadas, 50 podrían contagiarse. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Las vacunas. Ahora bien, acordémonos, el objetivo de la vacunación no es evitar el contagio. El objetivo de la vacunación es prevenir los casos severos y las muertes, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, aunque tengamos una vacuna como la Sinovac, que tiene una protección para el contagio de alrededor del 50%, eso aumenta casi al 100% cuando protege contra la enfermedad severa y la muerte, ¿verdad? O sea que con una Sinovac, si nos contagiamos con el virus, vamos a tener probablemente una gripe fuerte, pero no vamos a necesitar hospitalizarnos ni terminar en la morgue. ¿Y qué ocurrirá, digamos, en ese caso cuando lleguemos a la inmunidad? ¿Por qué se espera llegar a una inmunidad colectiva, digamos? ¿Qué es lo que implica la inmunidad colectiva en términos de los niveles de difusión del virus en la sociedad? Mire, la inmunidad colectiva es un término que se ha utilizado un poquito bastante laxamente, ¿me entiende? La inmunidad colectiva, primero, es cuando llegamos a niveles, a coberturas suficientes para evitar que el virus circule. Ahora, eso depende ¿cómo se llama? De la tasa de contagio, o sea, del número del N sub 0 que le llaman, ¿verdad? Y eso va a variar dependiendo de la variante que tengamos. Por ejemplo, el virus original que salió de China, ese virus tenía un índice de contagio de 2 a 3. La variante Delta tiene un índice de contagio que oscila entre 6 y 8, ¿verdad? O sea, si nosotros tomamos eso, quiere decir que para el virus original de la China, la inmunidad colectiva se lograría, por ejemplo, a niveles alrededor del 70% de la población. Pero si lo que tenemos como variante dominante en El Salvador a la variante Delta, quiere decir que nosotros vamos a tener que llegar casi a 90 o 95% de cobertura para lograr la inmunidad de rebaño. Entonces, tenemos que también analizar diferentes variables de a qué niveles de cobertura tenemos que llevar a la población para lograr esa inmunidad de rebaño, porque no depende de decir, ok, el 70% y ya, no. Depende de la variante que vamos a tener en el país, así vamos a determinar cuál es la proporción de personas que tenemos que alcanzar para lograr la inmunidad de rebaño. Ok. En cuanto a la tercera dosis, doctor, una de las cosas que ha dicho la OMS para, digamos, además de la falta de evidencia científica sobre la necesidad de una tercera dosis en este momento, también ha mencionado que la aplicación de una tercera dosis en otros países podría afectar la distribución de las vacunas en países de tercer mundo o países subdesarrollados que ya tienen dificultades para acceder a la vacuna. ¿Cree que, digamos, que esta tercera dosis ya se esté aplicando en otros lugares del mundo podría afectar la llegada de las vacunas, por ejemplo, a nuestro país o a otros países en esa situación? Definitivamente.
Mire, para determinar si en realidad vamos a tener necesidad de una tercera dosis, tenemos que hacer una serie de estudios, ¿verdad? Primero tenemos que ver cómo se está comportando la inmunidad después de la aplicación de la vacuna. Y como le dije, hasta el momento lo que sabemos es que los niveles de anticuerpos protectores duran 6 meses, ¿verdad? Entonces, pero todavía no sabemos si esos niveles van a seguir en esos niveles por más tiempo. No sabemos si la inmunidad celular va a complementar a la inmunidad humoral. O sea que hay que hacer una serie de estudios para determinar eso. Segundo factor que tenemos que tomar en cuenta es la eficacia de la vacuna, ¿verdad? No todas las vacunas son iguales. Entonces para reforzar, para dar una tercera dosis de refuerzo, se va a tener que ser específica para esa vacuna. O sea, no sabemos si la Pfizer va a necesitar una tercera dosis, no sabemos si la Sinovac va a necesitar una tercera dosis. O sea que se tienen que hacer estudios exclusivamente dirigidos a evaluar esa vacuna. Y la tercera condición es que tenemos que tomar en cuenta que el hecho de recomendar una tercera dosis va a afectar el suministro global de vacunas. Y al momento nosotros sabemos que no solo tenemos una pandemia de virus, sino que tenemos una pandemia de inequidad en el acceso a la vacuna. Una tercera dosis va a profundizar esa inequidad. ¿Y cuál es la consecuencia de tener una inequidad en el acceso a la vacuna? Que vamos a tener más variantes. Porque acordémonos, el virus entre más circula, más muta, ¿verdad? Tenemos mayor cantidad de mutaciones. Y cuando hay una mayor cantidad de mutaciones, entonces tenemos mayor probabilidades de que salga una nueva variante o una nueva cepa con características diferentes, con características de mayor contagio o de mayor virulencia. Entonces, por eso es la importancia de mandar este mensaje de que la equidad al acceso de vacunas a nivel global es importantísima. Yo siempre tengo una preocupación marcada con respecto a Centroamérica. En Centroamérica, al momento tenemos 2 Centroaméricas. Una Centroamérica donde está El Salvador, Costa Rica y Panamá, y otra Centroamérica donde está Nicaragua, donde está Honduras y donde está Guatemala, ¿verdad? Las coberturas de vacunación de Nicaragua, las coberturas de vacunación de Honduras y de Guatemala son extremadamente bajas. Y podemos ver que una de las consecuencias es lo que estamos viendo ahorita en Guatemala. El colapso del sistema de salud en Guatemala es inminente y vamos a empezar a ver a compatriotas guatemaltecos muriéndose en la calle. Doctor, con respecto a una cosa que usted mencionaba ahorita, usted decía el virus entre más circula, más muta. Justo hoy la prensa gráfica, bueno, hace unos días, la prensa gráfica publicaba una nota en la que explicaba que el índice de positividad del virus causante de la COVID se elevó de un 5% a un 12%. ¿Nos puede explicar qué significa eso y qué implicaciones tiene para, para el virus, para el tratamiento del virus en el país? Bueno, eso lo que nos está diciendo es que la circulación del virus ha aumentado, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que niveles menores al 5% de positividad en el PCR o en las pruebas rápidas, etcétera, es un nivel seguro para determinar de que la circulación del virus está más o menos controlada. Cuando la positividad en las pruebas está arriba del 5%, eso lo que nos está diciendo es que la circulación comunitaria del virus está acelerada y hay peligro de que, ¿cómo se llama?, de que hayan mayores casos, mayores hospitalizaciones, mayores muertes y a una mayor circulación, una mayor mutación de este virus, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta los elementos que usted planteaba, ¿cree usted que logremos a finales de este año los niveles de inmunización necesarios para parar un poco la transmisión del virus o para al menos asegurar que los casos de contagio no van a ser tan graves? Mire, fíjese que ahora yo estaba en la mañana haciendo un análisis comparativo sobre la situación de El Salvador y la situación de Guatemala, precisamente por eso, ¿verdad? Porque
me preocupa de que nosotros entremos en una crisis como la que está pasando en Guatemala. Y la verdad de que, aunque yo creo de que la variante Delta ya está circulando en este país e indudablemente se va a convertir en la variante dominante, creo que las coberturas de vacunación que tenemos al momento, de vacunación completa del 31% y que van a un ritmo más o menos aceptable, se convertirá en un factor protector para que no lleguemos a los niveles de crisis que están teniendo ahorita los hermanos guatemaltecos. La otra variable que también se tiene que considerar es el sistema de salud. El sistema de salud de Guatemala es el sistema de salud más débil de Centroamérica. Ellos solo tienen, por ejemplo, 0.6 camas por 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 1.3 camas por habitantes. Entonces tenemos una capacidad de absorción casi el doble o más del doble que Guatemala. Por lo tanto, creo de que no vamos a llegar a los niveles críticos en los cuales está pasando ahorita el país hermano de Guatemala. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agreganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. Ok. Sin embargo, digamos específicamente, ¿cree que digamos, al ritmo de vacunación que nosotros llevamos hasta este momento, cree que logremos la inmunidad colectiva a finales de año? Bueno, va a depender. Va a depender de una serie de factores, ¿verdad? Va a depender de la disponibilidad de la vacuna. Yo creo que El Salvador ha sido uno de los países al momento que ha logrado una disponibilidad bastante buena, ¿verdad? Cuando nos comparamos con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Yo creo de que el ritmo de vacunación ahorita es saludable, pero me preocupa de que no exista una campaña fuerte de comunicación para cuando lleguemos a empezar a ver esa meseta, ¿verdad?, de cobertura de vacunación. Siempre se llega a esa meseta porque la gente tiene miedo, porque la gente ideológica o religiosamente es antivacuna, porque los jóvenes se creen que no necesitan la vacuna. Entonces, para llegar a los niveles de inmunización de rebaño, esos segmentos de la población tienen indiscutiblemente que protegerse y que vacunarse, ¿verdad? Pero si no tenemos una estrategia de comunicación para convencerlos, va a ser difícil que lleguemos. Ok. Y con respecto a otras medidas que el gobierno podría tomar para prevenir los contagios del virus, alguien nos preguntaba también en Instagram si considera usted que debería imponerse la obligatoriedad de mascarillas como se ha hecho en otros países. Mire, yo creo de que al momento El Salvador está un poquito con los brazos abajo, ¿verdad? Yo creo que las medidas de prevención están bastante laxas. Creo de que el pueblo salvadoreño necesita mayor transparencia en la información de la situación epidemiológica del país. El Ministerio de Salud, usted se ha dado cuenta, no está reportando casos, no está reportando muertes.
Y a mí eso me parece que es inadecuado. Inadecuado porque la ciudadanía tiene derecho a esa información, tiene derecho a saber que se tiene que proteger, y si no hay información, la gente cree de que no hay peligro, ¿me entiendes? Y nosotros sabemos, los epidemiólogos, tanto nacionales como internacionales, sabemos de que la curva en El Salvador va en ascendencia. Sabemos que la variante Delta ya está en el país y que más temprano que tarde se convertirá en la variante dominante. Entonces, si no hay una transparencia en esta información sobre lo que nos está pasando, va a ser difícil que la población no solo por ellos mismos adopten medidas que ya todos conocemos cuáles son las medidas de protección, sino que también el gobierno, cuando quiera instalar estas medidas, a lo mejor va a haber resistencia de la población a adoptarlas, porque van a creer que están en una situación que no es muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, eso es un llamado al ministerio, a los líderes sanitarios de nuestro país, para que sean responsables y que publiquen y sean transparentes en la información pertinente a la epidemia. Doctor, y ante el alza, además de de mayor transparencia, un mensaje más honesto con la población con respecto a la situación de los contagios y de las cifras del virus en el país, ¿cree usted que en este momento el país necesita ya comenzar también a implementar otras medidas, o debemos esperar quizá un poco más adelante? ¿En qué momento estamos? Mire, yo diría que sí. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Guatemala. Para mí, Guatemala, cuando comienza a imponer las medidas, es demasiado tarde. Ya su sistema está colapsado. ¿Eh? Ellos debieron de haber iniciado a implementar esas medidas 3, 4 meses atrás, porque Guatemala tiene ya 2 o 3 meses de ser uno de los países con mayor circulación viral en el continente americano, ¿verdad? Cuba, Guatemala, Honduras, Mesoamérica en general está incrementando o experimentando una circulación acelerada del virus. Y acordémonos que nosotros formamos parte de Mesoamérica, ¿verdad? Entonces, independientemente de si el sistema de vigilancia de El Salvador está captando en realidad la realidad de lo que está pasando, yo creo de que la transparencia en esa información es importantísima. Y yo creería de que El Salvador debería de comenzar a implementar medidas para disminuir la movilidad de la población, ¿verdad? Medidas que sean progresivas y que tomen en cuenta el no dañar la economía del país, ¿verdad? Pero hay una serie de medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, Costa Rica ha implementado una serie de medidas que han protegido o que no han dañado mucho la economía de ese país, pero sin embargo han logrado aplanar la curva que ellos tenían. Entonces, yo creo que este es el momento para que El Salvador debería de comenzar a implementar las medidas para disminuir un poco la movilidad, porque la movilidad que tenemos ahorita estamos a niveles prepandémicos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no es lo adecuado. Ahora, usted nos decía hace un momento que por lo menos en comparación con Guatemala, usted consideraba que quizá el país no tenía mayor capacidad para poder enfrentar el repunte de los casos y no llegar necesariamente a una situación de crisis y de incapacidad de atender a las personas enfermas, ¿verdad? Pero si no se toman las medidas adecuadas, si digamos no se tiene esta comunicación que usted está mencionando, ¿verdad? Y la transparencia en cuanto a los datos, si no además se refuerza con otras medidas que impliquen la limitación de la movilidad, ¿sí sería posible que nuestro sistema entre en crisis o que lleguemos a una situación parecida a la de Guatemala?
Claro que sí. Mire, yo le digo de que tenemos un sistema un poco más fuerte que el de Guatemala, pero tampoco es que estamos tan, tan fuertes, ¿verdad? Yo creo que somos un sistema de salud que sí tiene riesgos de entrar en una crisis, ¿verdad? Si no se toman las medidas adecuadas para contener esta nueva ola de casos que estamos experimentando en el país. Entonces, yo creo que sí que tenemos mayor fortaleza para contenerla en comparación con Guatemala, pero eso no quiere decir de que una curva lo suficientemente aguda y grande no pueda quebrar nuestro sistema, ¿verdad? Y que comencemos a ver personas que ya no tienen acceso a las UCIs, personas que ya no tienen acceso a una cama en un hospital y personas que estén muriendo en la calle. Si no prevenimos, sí tenemos el riesgo de llegar a una situación de tal magnitud. Ok. Mire, yo le voy a contar, fíjese que hay un país que se llama Vietnam. Ese país en mayo en mayo de este año tenía un promedio semanal de 18 casos. 18 casos. Semanal en mayo. En julio, Vietnam llegó a tener 8,000, un promedio de 8,000 casos semanales. O sea, de 18 pasó a 8,000. ¿Por qué? Por la variante Delta. Entonces, nosotros ya tenemos la variante Delta. Entonces, con mucha más razón, en 2 meses podríamos estar, ¿me entiende?, con un sistema colapsado si no tomamos las medidas adecuadas para disminuir la movilidad de las personas y para concientizar a las personas en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento físico, en el lavado de manos, en evitar ir a los estadios, en evitar ir a los bares, a los restaurantes, etc. Muy bien. Con respecto a esas preocupaciones, ¿verdad? Que las propias personas pueden tomar para poder protegerse del virus. Alguien nos preguntaba también por Instagram si se puede acompañar, ¿verdad? La protección de la vacuna del COVID con otros medicamentos o otro refuerzo de vitaminas, o si la vacunación y las medidas preventivas son suficientes. Sí. Mire, hasta el momento, porque al principio, acuérdese, había una serie de vacunas, que la vitamina C, que no sé qué, que la vitamina D, que el ivermectin, que la cloroquina, todas esas cosas. Y nada, absolutamente nada ha probado que tenga evidencia de protección para prevenir la enfermedad. La única cosa que tenemos ahorita son la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, ¿verdad? Y la vacuna. Eso es lo único. Entonces usted tómese todas las vitaminas que quiera, pero si se toma todas las vitaminas que quiera y no se vacuna, y no se pone mascarilla, y no está consciente del distanciamiento físico, le va a dar COVID. Ok. Con respecto a la negativa de algunas personas a vacunarse, recibimos una consulta vía WhatsApp que me gustaría que respondiera, porque hace referencia precisamente a información que ha estado circulando en redes sociales con respecto a la vacuna, ¿verdad? Y que puede desincentivar y estar desincentivando a las personas de vacunarse. Esta persona dice, por favor que nos explique cuál es nos dice esta persona que cuál es el propósito del grafeno dentro de los componentes de la vacuna, dice. Y si eso tiene relación con la gente que muere vacunada por efectos secundarios y trombosis. Esa información que está circulando, ¿verdad?, en redes sociales y en otros medios de desinformación, y pues me gustaría que usted la aclarara para que quienes pues, nos estén viendo tengan realmente una imagen con respaldo científico. Mire, hay 3 tipos de vacunas, ¿verdad? Está la vacuna que utiliza una plataforma genética, que es la Pfizer y la Moderna. Lo que ellos utilizan
es un pedacito del RNA ¿cómo se llama?, del virus. El RNA es una partícula que lleva mensajes, ¿verdad? Entonces, al inyectar el RNA en la célula humana, ese RNA llega a los ribosomas, que son unas organelas intracelulares, que son las responsables de producir las proteínas, ¿verdad? Y los anticuerpos son proteínas. Entonces, estos anticuerpos son específicos contra el virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, lo que nos está inyectando es una partícula genética del virus. Esta partícula genética, una vez libera el mensaje, se autodestruye, ¿verdad? Entonces, no nos queda ningún remanente de eso en nuestra célula. No nos cambia nuestra célula. Lo único que hace es avisarle a la célula que produzca este tipo de proteína. Y la célula lo produce. Y eso nos protege. Ese es un tipo de vacuna. Luego tenemos vacunas que lo que usan son vectores virales, ¿verdad? En el caso de la AstraZeneca, lo que utilizan es un adenovirus de un chimpancé, ¿verdad? Entonces, este adenovirus del chimpancé ha sido transformado y adaptado para que una vez que se ponga en contacto con nuestras células produzcan anticuerpos contra eso, ¿verdad? Pero es un adenovirus. Los adenovirus lo que nos produce son los resfriados, ¿me entiende? Entonces, tampoco nos está metiendo nada que nos va a producir ningún otro tipo de enfermedad. Y luego el otro tipo de vacunas lo que hacen es inyectarnos un virus debilitado, ¿verdad? O sea, nos inyectan un virus del SARS-CoV-2 que ha sido debilitado en una forma en que el virus no puede producir la enfermedad, sino que lo único que hace es estimularnos el sistema inmunológico. Cualquier vacuna, la vacuna del sarampión, la vacuna de las paperas, la vacuna contra la rabia, la vacuna contra el COVID, va a producir efectos secundarios. La mayoría de las vacunas, en su gran mayoría, producen efectos secundarios benignos, ¿verdad? Como son hinchazón donde nos ponen la vacuna, como son una fiebre que nos dura 24 horas, como son un dolor de cuerpo que nos dura 24 horas, pero son síntomas bastante leves y que duran y de corta duración. Algunas vacunas o algunas personas son especialmente susceptibles y entonces pueden tener, por ejemplo, reacciones alérgicas, pueden tener, se ha visto las complicaciones esas trombóticas que hay, pero que son ínfimas, o sea, son una persona en 1.000.000, ¿me entiende? Y estas vacunas contra el COVID son de las vacunas que más seguridad han tenido, que más se han vigilado. Al momento se han puesto 4.500 millones de dosis. 4.500 millones de dosis. 4.5 billones, ¿verdad? Y los efectos secundarios severos que se han visto han sido ínfimos. Y como le digo, todas las vacunas lo producen. Y cualquier medicamento que usted toma tiene efectos secundarios. Cualquier medicamento. En ciertas personas van a ser severos y por lo general es en el mínimo número de personas. Pero cuando comparamos los beneficios al riesgo, el análisis de riesgo-beneficio de la vacuna contra el COVID nos dice que vacunarnos nos protege mucho más que el riesgo que tenemos de tener una de estas complicaciones severas. Muy bien. Una pregunta más, doctor, tiene que ver con la necesidad de vacunación de las personas que ya han tenido el virus y que adquieren esa inmunidad natural, digamos, como parte de haber superado la enfermedad. ¿Cómo se relaciona la inmunidad natural, digamos, que desarrolla la persona al enfermarse y junto con la vacuna? Bueno, mira, se han hecho estudios sobre eso, ¿verdad? Y a lo que han llegado a la conclusión es de que las personas que han padecido la enfermedad y se vacunan tienen niveles de anticuerpos
100 veces más elevados que una persona que solo se ha vacunado. Entonces la moraleja es de que si usted ha sufrido la enfermedad y se vacuna, usted está súper más protegido que una persona que solo se ha vacunado. Además, lo otro que se ha encontrado es que, por ejemplo, los síntomas post-COVID, ¿verdad? Que se dan en algunas personas, mejoran cuando se vacuna la persona que ha tenido el COVID. Entonces hay dos beneficios. Uno es que le ayuda con los síntomas post-COVID y el otro es que las concentraciones de anticuerpos son mucho más superiores que las concentraciones de anticuerpos que se logran solo con la vacuna. Pero siempre es necesario que que las personas inmunizadas de manera natural, pues, se vacunen. Por eso le digo, las personas que han sufrido enfermedad es recomendable, la recomendación es que se vacunen. Esa es la recomendación. Ok. Y unas últimas preguntas, doctor. Nos consultan si usted considera que la vacuna contra la COVID tendría que ingresar a un esquema obligatorio de vacunación en el país, o si es muy pronto para determinar una medida así. Mire, yo en lo personal soy un poco reacio a poner obligaciones, ¿me entiende? A que toda la gente se tenga que vacunar. Pero también hay que tomar en cuenta de que la protección de la comunidad es un deber cívico, ¿verdad? La protección de la economía del país es un deber de todos nosotros, no solo de algunos. Entonces, yo creo de que todas las personas deberíamos de vacunarnos, porque es la única manera en la cual vamos a proteger a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestro país. Entonces, aquellas personas que no se vacunan están poniendo en riesgo a sus familiares, están poniendo en riesgo a su entorno, están poniendo en riesgo a su comunidad y están poniendo en riesgo al país. Entonces yo creo que es un deber ciudadano de todos nosotros de vacunar. Muy bien, y para ya cerrar esta charla que hemos tenido y que tenía como motivación las dudas en torno a la tercera dosis, usted ya nos planteaba, ¿verdad?, en un inicio que hasta el momento no hay evidencia científica que respalde la necesidad de una tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud tampoco ha avalado, ¿verdad?, el uso de una tercera dosis aún. Para cerrar, me gustaría preguntarle en qué momento cuándo vamos a poder tener certeza sobre este punto. No sé cómo funcionan los procesos, digamos, de investigación científica para poder determinar, bueno, ya ahora si es necesario comenzar a vacunar un refuerzo. Yo creo de que, porque como le decía al principio, va a depender de varios factores, ¿verdad? Va a depender del tipo de vacuna, de la efectividad de la vacuna, va a depender de los niveles de protección de anticuerpos, va a depender de la inmunidad celular, que es en adición a los anticuerpos, y todos estos estudios se tienen que realizar para en realidad producir evidencia de que es necesario o que no es necesario. También estos estudios nos van a decir si todo el mundo necesita refuerzo o si hay ciertos sectores de la población que necesitan un refuerzo y otros no. ¿Me entiende? Entonces hay una serie de estudios que yo creo que en unos 6 meses tendríamos que tener un poquito más de luz de si en realidad necesitamos un refuerzo. Pero como le digo, depende también del tipo de vacuna, ¿verdad? Porque tiene que ser específico para la vacuna. No podemos decir que todo el mundo necesita refuerzo, no podemos decir que todas las vacunas necesitan refuerzo, sino que hay que producir esa evidencia para poder llegar a determinar si en realidad vamos a necesitar un refuerzo. Al momento, la evidencia que tenemos no es concluyente, se necesita más evidencia para poder producir recomendaciones. Bien, entonces la recomendación en este momento, ¿verdad?, es pues
abstenerse de aplicarse una tercera dosis, ¿verdad? Abstenerse de hacer una combinación de vacunas también, mientras no haya evidencia, bueno, y seguirse cuidando, mientras no haya evidencia científica para respaldar la necesidad de estas. Con la salvedad de aquellas personas que tengan su sistema inmunológico comprometido, ¿verdad? Como, por ejemplo, personas con cáncer, personas con VIH y otras patologías que nos estén, ¿cómo se llama?, afectando la competencia de nuestro sistema inmunológico. Para estas personas sí se está recomendando una dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado todavía al respecto, ¿verdad? En el caso incluso de las personas vulnerables, como usted mencionaba. ¿Deberíamos esperar entonces a que las autoridades den la autorización o...? Yo creo de que siempre en una epidemia, en una pandemia, siempre es saludable seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Muy bien. Bien, entonces, bueno, le agradezco mucho por este espacio, doctor, por ayudarnos a entender más sobre este tema y por resolver las preguntas de la audiencia. Esperamos que no sea la última vez que lo tengamos acá. Y gracias a todos los que se conectaron y a los que van a ver esta entrevista luego. Esperamos pues seguirles dando más información conforme avance la pandemia y podamos ir todos aportando a que este problema colectivo pues se solvente. Así que, muchas gracias, Claudia. Le agradezco la invitación y espero de que esto sea útil para los teleaudientes, ¿verdad? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese. el costo de la canasta básica. Pero pues yo me imagino que es debido al incremento al salario que le han hecho, de que para algunas personas está bien, ¿verdad?, el aumento, pero para otras que a veces ni trabajamos. Yo creo que el aumento del salario es una pérdida para todas las familias, porque cada vez que le incrementan, por decir, $1 al salario, le suben 3 a la canasta básica. No aumenta clientes porque aumenta el sueldo y la gente tiene que pagar otras cosas más incluso. Así como aumentan el salario, eso aumentan también algunos precios en algunas cosas. Porque al menos ahora nos vinieron a decir que la lejía, el papel y algunas otras cosas también van a aumentar de precio.
comprábamos a 6, esta a 8 y a 9 y a 10. Bastante carísimo. De un tiempo para atrás ha aumentado el doble de lo que valía la caja de tomate. La estábamos comprando a 8, a 10, hoy está a $22 la caja. Si antes se vendían, por decir así, $500, hoy se venden $50, 200. Si es que se vende. Por el sueldo, por la gasolina, eso es lo que nos dicen los vendedores. Ay, nos cuesta porque, como le vuelvo a repetir, hay veces vendemos, hay veces no vendemos y tenemos que pagar créditos o la mercadería que nos dejan y con el precio más alto. Por otra parte también por las exportaciones, por las importaciones, ¿no? El gobierno supuestamente dice que ha subido, pero no, eso es mentira. La verdad, ellos la pintan, la realidad como ellos la quieren pintar, pero no es así.